¿Quieres descubrir cuál es la anatomía de un coche de Fórmula 1? ¿Cuáles son sus partes? ¿Cómo funcionan? ¿Y por qué se usan en un monoplaza de carreras? Pues quédate en este vídeo porque descubrirás todas las partes de un monoplaza de Fórmula 1, cómo funcionan, cómo son y cómo actúan para conseguir que estos coches sean los más rápidos de todo el planeta. Bien, el vídeo lo vamos a dividir en varias partes y vamos a empezar por el apartado aerodinámico. En cuanto a aerodinámica tenemos varias partes muy importantes. La primera es el alerón delantero, la parte seguramente más importante a nivel aerodinámico. ¿Por qué? Pues porque es la primera que está en contacto con el aire y por tanto es la que redirige todo ese flujo de aire alrededor del coche. El alerón delantero tiene varios flaps que son los que propiamente generan la carga aerodinámica, es decir, la fuerza descendiente que empuja el coche contra el asfalto. Bien, lo que pasa es que para generar esta carga aerodinámica se tiene que generar una zona de alta presión por encima del alerón y una zona de baja presión por debajo, y el aire de manera natural tiende a ir siempre de la zona de alta presión a la zona de baja presión. Por tanto, en las puntas del alerón se produciría una especie de torbellinos o remolinos que se le conoce con el nombre de vórtices, y para evitarlos se ponen unas placas verticales llamadas end plates en los extremos del alerón. Básicamente estos elementos simplemente optimizan y mejoran el rendimiento de este dispositivo. Después el aire viaja a través de las ruedas, que son un elemento muy negativo a nivel aerodinámico. De hecho es desastroso, pero es algo con lo que los Fórmula 1 tienen que lidiar. Es lo que tiene tener las ruedas al descubierto. Ahora con el reglamento de 2022 se han puesto unos pequeños apéndices encima de las ruedas para intentar mejorar las turbulencias que estas generan, pero siguen siendo el peor elemento a nivel aerodinámico. Después en la zona central del coche encontramos en la parte inferior el fondo o suelo del vehículo. Antiguamente era un suelo totalmente plano, pero ahora con el nuevo cambio de reglamento tiene cierta curvatura para poder extraer el máximo rendimiento del aire. Este dispositivo básicamente funciona gracias al principio de Bernoulli, que dice que a mayor presión menor velocidad y a menor presión mayor será la velocidad. Por tanto, si podemos conseguir un objeto que estruje el aire contra el suelo, podemos hacer que el flujo que pasa por debajo del coche se acelere a lo largo de todo el fondo y por tanto, al estar cerca del suelo, se produce el famoso y tan importante efecto suelo. Es el fenómeno aerodinámico más importante de todos, porque genera prácticamente toda la carga aerodinámica del coche, y gracias a la forma que tiene el suelo se consigue optimizar este fenómeno. Y además, en la zona final del fondo se instala un difusor que lo que hace es expandir el aire y por tanto la presión del aire disminuye y la velocidad aumenta y se genera aún más presión, por tanto se puede conseguir más carga aerodinámica y mayor succión. En esta misma zona central, por la parte superior, nos encontramos con la propia carrocería del coche, destacando sobre todo la zona de los frontones, cuya función básicamente es la de redirigir el aire hacia la zona trasera del coche. La forma está muy estudiada para que el aire se enganche a estas superficies y se redirija hacia donde los ingenieros quieren. Además, en esta zona podemos encontrar algunas oberturas en los laterales y en la zona superior del vehículo para la refrigeración, algo que hablaremos más adelante. Y finalmente tenemos el alerón trasero, que es muy similar al alerón delantero. Su función es básicamente la misma, lo que pasa es que es un dispositivo más grande y que genera más carga aerodinámica, pero también más resistencia. Y los ingenieros lo estudian al detalle para poder optimizarlo al máximo. Además, este elemento también cuenta con el DRS, que ya sabes que hay un vídeo en el canal explicándolo al detalle, pero básicamente es un dispositivo que permite abrir el plano superior del alerón trasero y por tanto en rectas que el coche puede ir más rápido. Ahora pasando a la parte del chasis, hay que destacar que los Fórmula 1 tienen un chasis monocasco de fibra de carbono que es extremadamente resistente y seguro. Es una única pieza que está hecha entera de fibra de carbono y esto permite que los coches puedan resistir impactos bestiales. De hecho, aunque vayan a altísimas velocidades, son coches extremadamente seguros gracias a este material y a este elemento, el monocasco, que ha salvado muchísimas vidas. Ahora si pasamos al sistema de suspensión, aquí las cosas se empiezan a complicar un poco. Aquí tienes un esquema donde vamos a ir poco a poco explicando cuáles son las partes. Primero podemos ver que están las ruedas y que se unen a lo que es el sistema de suspensión gracias a unas barras, que son los brazos de la suspensión. Ahora encontramos los famosos rockers, que son básicamente unos pequeños balancines que, si te fijas, hay uno en la izquierda y otro en la derecha, que básicamente es donde se unen todas las barras y suspensiones, y este rocker está unido al chasis y permite tener cierta rotación para que todas las piezas de la suspensión se puedan ir moviendo y ajustando a los baches o irregularidades del asfalto. Bien, y a estos rockers se unen los famosos amortiguadores y muelles, que tienen realmente todos los coches. El muelle es un elemento absorbedor de energía, es decir, cuando tú pisas un bache, el muelle se comprime y absorbe la energía. Pero claro, esta energía tenemos que eliminarla de alguna manera, porque si no el muelle estaría expandiéndose y comprimiéndose constantemente. Y aquí es donde entran en juego los amortiguadores, que son unos elementos
que tienen un fluido en su interior que permiten disipar esa energía. Por tanto, tanto el amortiguador como el muelle funcionan conjuntamente para absorber y disipar la energía de los baches. Pero esto no es todo, sino que hay más elementos, y el siguiente es el rod damper. Es un dispositivo que disipa energía de la barra de torsión, es decir, la barra de torsión o roll bar en inglés entra en acción cuando una rueda sube o baja y la otra no lo hace. De esta manera se retuerce y permite que el coche se mantenga más estable y no se balancee tanto. Y luego finalmente, en el caso de un Fórmula 1 tenemos el tercer elemento, que es de nuevo otro muelle y amortiguador que unen las dos partes de la suspensión, tanto la parte derecha como la parte izquierda. Pues bien, este elemento entra en acción cuando una rueda sube o baja y ayuda a optimizar y eliminar todas las vibraciones y movimientos provocados, ya sea por pianos, baches, etcétera, etcétera. Algo importantísimo porque nos interesa que el coche esté totalmente plano. Cuanto más plano esté el vehículo, mayor será el rendimiento que podemos extraer de los alerones y por tanto el coche podrá ir más rápido en curvas. Por esta razón, los monoplazas de carreras tienen suspensiones que van extremadamente duras para poder optimizar al máximo el rendimiento aerodinámico. El siguiente sistema es el sistema de la dirección, que es mucho más sencillo que en el caso de las suspensiones. Tenemos el volante que está conectado a una barra y esta barra está unida al famoso sistema de piñón cremallera que usan prácticamente todos los coches. Simplemente es un sistema que permite transformar el movimiento rotacional del volante en un movimiento longitudinal que moverá las ruedas, ya sea a la derecha o a la izquierda. Además, en un Fórmula 1 y como en la gran mayoría de coches de calle, hay un sistema que ayuda al piloto a que no tenga que hacer tanta fuerza a la hora de girar el volante, y es la suspensión activa. Hay algunas categorías como la Fórmula 2 en las que no está permitido y por tanto los pilotos tienen que hacer mucha más fuerza. En un Fórmula 1, en cambio, esto sí está permitido porque si no sería extremadamente difícil hacer girar los neumáticos porque son enormes y los pilotos tendrían que hacer muchísima fuerza. Pasando ahora al sistema de frenado, los coches tienen un pedal de freno. Este pedal de freno está conectado a dos cilindros maestros, uno que se encarga de la frenada delantera y otro de la frenada trasera. Y estos dos cilindros maestros están conectados entre sí mediante lo que se conoce con el nombre de brake bias, que es simplemente un elemento que permite escoger cuánta frenada quieres en la parte delantera respecto a la trasera. Normalmente siempre hay más frenada en los frenos delanteros que en los traseros por culpa de la inercia, porque cuando tú frenas, el coche se va hacia adelante y cabecea, por tanto, puedes frenar más con los frenos delanteros que con los traseros, y con esto los pilotos juegan constantemente y lo van cambiando de curva a curva. Es lo que se conoce como el balance de frenado. Antiguamente este balance de frenado era algo mecánico, ahora, y por culpa de la complejidad que tienen los monoplazas de Fórmula 1, es algo que está controlado electrónicamente. Después hay un sistema hidráulico que actúa unos pistones que están en las pinzas de freno, y que a su vez comprimen los discos de freno que son los que propiamente frenan el coche. Estos discos son de carbono y están perforados para extraer el máximo rendimiento del coche y se refrigeran gracias a las tomas de freno que hacen pasar el aire a través del disco para que este se refrigere. Hay que destacar que en la parte trasera los discos son un poco más pequeños porque está el MGUK, que es un motor generador eléctrico que cuando actúa como generador también proporciona una cierta resistencia que frena las ruedas traseras. Por eso los frenos traseros se pueden hacer también un poco más pequeños para ahorrar peso. Y ahora sí, pasando a lo que es el corazón del coche, pasamos a hablar del motor. El motor, como sabes, es un motor V6 turbo híbrido, con unos pistones que son bastante planos y pequeños para poder extraer el máximo rendimiento del coche y permitir que gire a altísimas revoluciones por minuto. Actualmente está limitado a 15.000 revoluciones por minuto, pero en el pasado, gracias a la forma de los pistones, los motores llegaron a girar a casi 20.000 revoluciones por minuto en la época de los V10. Todos estos gases de escape que se producen en la cámara de combustión son expulsados a través del colector de escape y hacen mover una turbina. Esta turbina está conectada mediante un eje a un compresor, que es el que comprime el aire para que se pueda introducir más aire y más gasolina y por tanto se pueda generar más potencia. Básicamente es el mismo funcionamiento que un motor turbo de toda la vida. Lo único es que en un Fórmula 1, la turbina y el compresor están separados por un eje. Normalmente suelen estar juntos, pero en un Fórmula 1 se separan para que en el medio se instale un motor generador eléctrico, el MGUH, del cual hablaremos en unos minutos. El compresor, al comprimir el aire, hace que este se caliente y por tanto necesitamos un elemento que extraiga ese calor generado. Y ese es el intercooler, que básicamente es un intercambiador de calor que refrigera el aire que entra al motor, porque un aire más frío significa que tiene más densidad, por tanto podemos introducir aún más aire dentro de la cámara de combustión y generar aún más potencia. Y ahora en la parte del escape nos encontramos con la famosa Westgate, que es una válvula que se activa en ciertas situaciones cuando necesitamos que la presión del turbo disminuya. Básicamente son esos dos pequeños tubos que vemos que están al lado del escape principal. Esos son los tubos de la Westgate. Y finalmente, como hemos comentado hace un instante, está el MGUH, que es un motor generador eléctrico que elimina el turbolag. Los motores turbo tienen un problema y es que el piloto cuando acelera pasan ciertos segundos hasta que el motor entrega toda su potencia, y esto es muy molesto para la conducción. En la Fórmula 1 moderna
se usa el MGUH, que es un elemento muy complicado y que es extremadamente caro, para poder eliminar este turbolag. Por eso, en 2026, para simplificar y ahorrar costes de los motores, será eliminado. Y hablando de motores generadores eléctricos, ahora vamos a pasar a hablar del sistema ERS o Energy Recovery System. Es un sistema que está dividido en tres piezas: las baterías, el MGUK y el MGUH. Tanto el MGUK como el H son dos motores generadores eléctricos que pueden enviar energía a las baterías o bien recibirlas si lo que queremos es que actúen como motores. El MGUH, cuando actúa como motor, hace girar el turbo para evitar el turbolag. El MGUK, en cambio, está conectado directamente a las ruedas y hace que el coche tenga una potencia extra. Este sistema puede generar hasta 160 caballos de potencia extra, que es bastante, algo que será incrementado en el nuevo reglamento de motores de 2026. Estos sistemas pasarán a tener más o menos el 50% de toda la importancia de la unidad de potencia de un motor, así que será algo importantísimo en el futuro. En cuanto a la refrigeración, tenemos la refrigeración superior, que está ubicada encima de la cabeza del piloto, y la refrigeración en los lados del coche. Todo esto sirve para refrigerar tanto la caja de cambios, el ERS, las baterías, el turbo, etcétera, etcétera, para que las temperaturas no se disparen y no perdamos rendimiento. Otro elemento importantísimo es el tanque de gasolina, que aunque puede parecer una tontería, tiene mucha ciencia detrás. Está diseñado tanto de goma como de Kevlar para combinar las propiedades de los dos materiales y tener un tanque de gasolina que pueda ser maleable, pero también que sea resistente en caso de impacto y evitar que un objeto punzante lo pueda romper y que toda la gasolina se vierta y por tanto tengamos accidentes con fuego. Pero aquí no acaba todo, sino que por dentro del tanque tenemos ciertos compartimentos por los que va pasando la gasolina. ¿Por qué? Pues porque si tenemos un tanque demasiado grande, en un Fórmula 1, como las fuerzas G son elevadísimas, en las curvas la gasolina se movería hacia un lado y hacia otro, y por tanto podría darse momentos en los que el motor no estuviese recibiendo gasolina. Si dividimos el tanque en diversos compartimentos, nos aseguraremos siempre e independientemente de si el coche está acelerando, frenando o girando, que siempre tendremos gasolina en el motor. En cuanto a la transmisión, encontramos la caja de cambios, que está situada detrás del piloto y que en la actualidad son 8 marchas más una marcha atrás, que rara vez se usa. Son cajas de cambios seamless de fibra de carbono que permiten cambios casi instantáneos y sin que el piloto ni siquiera lo note. Son cambios extremadamente precisos. Eso sí, estos elementos cuestan muchísimo dinero. Estamos hablando que una caja de cambios moderna puede costar más de medio millón de euros. Esta caja de cambios está conectada a un diferencial, que es un elemento que permite hacer que las ruedas traseras giren a distintas velocidades. Cuando estamos tomando una curva, no es lo mismo la distancia que gira la rueda interior que la distancia que gira la rueda exterior. Por tanto, tenemos este elemento para poder optimizar y mejorar el comportamiento del coche en curva. Y este diferencial está conectado a lo que son los parieres, que simplemente son unas barras que se conectan a las ruedas traseras y permiten que éstas giren. Y finalmente nos encontramos con los sistemas de seguridad. El primero es el que está situado en la parte trasera del coche, donde está ubicada la luz roja que parpadea. Este elemento lo que permite es proteger al piloto en caso de impactos traseros. Después también tenemos otras protecciones en los laterales del coche que protegen al piloto en caso de impactos laterales. Y finalmente tenemos lo que es el morro delantero, que también forma parte de la estructura de impactos de un monoplaza de Fórmula 1. Este elemento lo que hace es tratar de absorber la máxima cantidad de energía en caso de impactos frontales. Y luego lo que es la propia estructura de seguridad es el propio monocasco del coche. También en la parte superior tenemos lo que se conoce con el nombre de Roll Hub, que básicamente es la parte donde está la toma de admisión del motor. Esta parte del coche lo que permite es evitar que la cabeza del piloto toque contra el suelo en caso de que este vuelque. Pero es que ahora, con los nuevos reglamentos, se ha introducido otro dispositivo importantísimo y que ha salvado muchas vidas, y es el aro. El aro es lo que protege la cabeza del piloto. Es un dispositivo importantísimo en los monoplazas modernos. Es cierto, seguramente no sea perfecto ni infalible, pero ha salvado muchas vidas. Right behind Hamilton, into the first chicane once again. It's wheel to wheel. Hamilton and Verstappen, and this time Verstappen and Hamilton have crashed out, and they are both out. Y básicamente a nivel general, estas son las piezas que tiene un monoplaza de Fórmula 1. Estas piezas y estos elementos cambian según el reglamento que está vigente. Por eso es importantísimo conocer cuál es la normativa. De hecho, ves a ver este vídeo sobre los mayores cambios de reglamento de toda la historia de la Fórmula 1, porque te sorprenderá y mucho.